Hola, hola, buenas tardes con todos los presentes. No sé si me escuchen. Voy a esperar un poquito para que se puedan conectar los demás participantes. Hasta eso les voy a compartir las diapositivas. ¿Sí le pueden ver a las diapositivas? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, perfecto. Esperemos entonces unos 5 minutitos, por favor, ¿ya? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, mi estimada. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a esperar como dije, unos 3 minutitos más para que se puedan conectar los demás compañeros y empezamos. Listo, listo. Gracias. De eso ya llego a mi casa. Bueno, empecemos, ¿no? Eh, con todos los presentes, yo soy el abogado Camilo Francisco Alarcón Miño y soy abogado de los tribunales de la República del Ecuador, graduado por la Universidad de las Américas. Tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, que lo cursé de manera presencial. Viví un año por allá y pude sacar la maestría. Bueno, dentro del ámbito, la experiencia laboral, he trabajado en diversos estudios jurídicos, como he sido abogado en el estudio jurídico Alarcón y Asociados. He trabajado también en el estudio jurídico Golden Bond y he trabajado en el sector público, como en diversas instituciones, como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Actualmente se lo puede conocer como el SNAI. También he trabajado en la Contraloría General del Estado y actualmente soy abogado en libre ejercicio de la profesión y
me dedico específicamente más a tránsito, a materia penal, administrativo y niñez y adolescencia. Mi estudio jurídico se llama Bemuslao y se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, pero bueno, nosotros manejamos igual ciertos casos a nivel nacional, así que igual cualquier duda, ustedes que tengan de derecho o cualquier duda que quieran sacarse o la información que ustedes tengan, no duden en preguntarme, yo no tengo ningún problema de escribirme a mi correo electrónico para establecerles cualquier tipo de dudas. Bueno, en esta materia que nosotros vamos a tener, se llama la materia de educación vial. Se llama la materia de educación vial dentro de las carreras de licencias, ¿no? Nosotros vamos a tener específicamente, vamos a tener 4 clases que son programadas el 22 de junio, el 24 de junio, el 27 de junio y el 28 de junio, y un trabajo que va a ser el 30 de junio con un examen que va a ser el 1 de julio. Bueno, el trabajo todavía no lo he desarrollado, lo desarrollaré el día de mañana y estará subido a la plataforma a partir del día de mañana. Entonces, si ustedes gustan, yo como voy a subir el día de mañana, ustedes en la próxima sesión que será el 24 de junio, sería importante que ya lo vayan viendo y cualquier duda que ustedes tengan se vaya esclareciendo dentro de las mismas clases que iremos compartiendo. Entonces, empecemos, ¿no? ¿Qué es la educación vial? Bueno, en la actualidad los accidentes de tránsito se han convertido realmente en un problema de una preocupación mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año causa más de 1,2 millones de muertes, siendo la principal causa de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad, ¿no? El número de accidentes de tránsito es mayor en los países de bajos y medianos ingresos comparados con los de ingresos altos. Estos accidentes no solo representan un gran impacto para la salud, sino también frena el desarrollo de los países. En nuestro país, las estadísticas de los accidentes de tránsito han seguido la tendencia mundial. Según la Agencia Nacional de Tránsito, que es el principal ente encargado dentro de la administración de tránsito, bueno, a pesar de que tengamos un ministerio y de que también se ha encargado el órgano competente, ¿no? Las principales causas de accidente de tránsito para el 2016 fueron las distracciones durante la conducción, el exceso de velocidad, el irrespeto de las señales de tránsito, no mantener la distancia prudencial entre vehículos y no ceder el derecho de vía. Aunque el país está, aunque el país está realizando acciones lineales al diseño de la acción de la seguridad vial dentro de las últimas políticas del 2011 al 2020 de la ONU, las acciones son puntuales y de efectividad moderada. A pesar de los esfuerzos para reducir estas estadísticas, aún se necesita trabajar en mejorar la seguridad de las carreteras y de los vehículos, también reducir la conducción bajo los efectos del alcohol y de drogas, incrementar el uso de cascos de las motocicletas, reducir la velocidad de los vehículos e incrementar el uso de asientos de los bebés. Los dos primeros son decisiones gubernamentales o de empresas privadas. Sin embargo, el resto puede ser cambiado mediante la educación vial. En tal razón, ustedes también están formando parte de este grupo de educación vial. La educación vial puede definirse como un grupo de recomendaciones que todo ciudadano debe conocer cuando se moviliza por la vía pública, ya sea como conductor o como peatón. La educación vial no solo enseña formas de comportarse en la calle, sino también incluye un sinnúmero de valores, como la puntualidad, como la amabilidad o como el compromiso, lo cual lleva incuestionablemente hacia el respeto de la vía propia de los niños y de los demás. Si no existe una adecuada educación vial, no solo los niños, sino también los jóvenes y los adultos, el escenario es muy poco alentador. Sin embargo, Dice, con los niños, quienes se convertirían en jóvenes y luego en adultos, podemos llegar a mejorar las estadísticas de tránsito, preservando la vida humana y mejorando la calidad. Entonces, licenciado, ustedes tienen que saber que, que en aras de que exista una mejor educación vial, la Asamblea dentro del anterior periodo aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que actualmente no tiene ni 8 meses.
Entonces, es relativamente nueva. Existieron muchas reformas en cuanto a los campos por ejemplo, de las infracciones y las contravenciones de tránsito. Por ejemplo, antes existía la rebaja de puntos. Ahora existe la rebaja de puntos en consideración solo a diferentes contravenciones. ¿Ya? Licenciado, En un sinnúmero de cambios de la ley. Bueno, además de la educación, de esto que les menciono, la educación vial se define como una serie de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública, ya sea como conductor de cualquier tipo de vehículo, automóvil, motocicleta o bicicleta, o como peatón. licenciado, La educación vial es parte importante dentro de lo que la formación ciudadana licenciado. fomenta la cultura de respeto hacia la vida propia y de las demás personas. La educación vial tiene como finalidad guiar a los individuos mediante los reglamentos y señales de tránsito para que así se disminuyan los accidentes y se pueda disfrutar de los espacios públicos con mayor seguridad. ¿Alguien tiene levantado la mano? No sé, es Ángel. Licenciado, Dígame. licenciado, no sé si me escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Una pregunta, ¿está poniendo en pantalla tal vez las vías positivas o no? Lo que pasa es que solamente estaba en No, educación vial no, y nada. esto está en pantalla las diapositivas, pero lo que yo les estoy mencionando es una mera introducción, ¿no? Esto no está en diapositivas porque si yo les pongo todo en diapositivas, no va a alcanzar el texto, porque es demasiado extenso y como ustedes saben, la clase dura 1 hora, entonces yo he Ujú. decidido ponerles lo más importante. Sin embargo, igual voy a proceder a subir estas diapositivas dentro de las clases de la plataforma y además de ello hay lecturas y otro tipo de material didáctico que les va a ayudar a aumentar su conocimiento de lo que yo les estoy nombrando. Entonces, todo lo que yo les estoy nombrando igual está subido en los PDFs y subido en el documental de apoyo que ustedes tienen dentro de la plataforma. Muchísimas gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, como le dije, Ángel, para usted la educación vial, ¿qué finalidad tendría? La educación vial, para mí, la finalidad es de conducir con mayor precaución, ¿no es cierto? Para tener la respectiva distancia y todo eso para no cometer accidentes de tránsito. Sí, prácticamente sería, o sea, aquí me dice, o sea, sería guiar a los individuos mediante reglamentos y señales de tránsito, ¿no? Ujú. Para que así se disminuyan los accidentes y se pueda disfrutar de los espacios públicos con mayor seguridad. Por eso es específicamente que en materia de tránsito es una materia especial y tiene su propia ley, su propio reglamento. Entonces, no es una materia general, sino una materia como tal especial. Entonces, que nos va a servir para fomentar el respeto por las señales de tránsito, Ujú. empezar el compromiso ciudadano frente a la educación vial, saber utilizar de manera correcta las vías y tener un comportamiento apropiado como un conductor, como un pasajero, como un peatón. Ahora, por ejemplo, dentro de la nueva ley se establece dentro de la jerarquía normativa de los sujetos de transporte a los ciclistas ahora. Antes no se los tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es un avance dentro de la ley. Como por ejemplo, esto es tomado de líneas europeas. Por ejemplo, en Ámsterdam hay un respeto específico a los ciclistas. De hecho, hay vías, solo vías para ciclistas. Y es un poco peculiar que, por ejemplo, allá, en caso de que un ciclista golpee a un peatón que esté cruzando por la vía, el ciclista tiene la prioridad, porque son vías específicas para ciclistas. Entonces, como tal, esto sirve para específicamente la educación vial, para tener un comportamiento apropiado, ¿no? Tanto como conductor, pasajero, peatón, y ahora también tenemos a los ciclistas. Entonces, este tipo de educación recibe el apoyo de los entes gubernamentales, siendo uno de los requisitos antes de otorgar las licencias de conducir. Entonces, obviamente ahora ustedes verán que para poder obtener una licencia de conducir, tenemos que tener una específica educación vial. ¿Cómo se mantiene esta educación vial? Esta educación se la remite también en los centros de capacitación
de manejo, por ejemplo, en Aneta, por ejemplo, también se toma una prueba antes de emitir la licencia que se da en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, ahí nos toman estas pruebitas de educación vial. Entonces, siempre es importante hasta antes de otorgar la licencia, ¿no? Aspectos relacionados con la conducción que va desde el debido conocimiento acerca de las señalizaciones, pasando por los diferentes elementos que garantizan la protección propia y la de los demás, hasta los diversos aspectos en que en materia legal debe tomarse en consideración frente a las llamadas infracciones. En cuanto a las señales de tránsito, todo conductor y peatón debe saber identificar las señales diferentes, como por ejemplo la de los semáforos y de aquellas que implican si puede o no estacionarse en ciertos lugares. Es importante que este tipo de educación se desarrolle desde el seno de la familia y se fortalezca en las escuelas. De esta manera estarán formando ciudadanos de bien que cumplan y respeten las normas establecidas para el buen desplazamiento de las vías. Por ejemplo, dentro de la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, también nos menciona que el Ministerio de Educación será un órgano competente para emitir una malla curricular en referencia a la educación vial. Entonces, ahora la educación vial se va a promulgar dentro de los colegios, ¿no? Porque como nosotros sabemos, y como les mencioné anteriormente, el mayor grado de accidentes de tránsito se ha promulgado dentro de una edad que oscila de los 19 a los 39 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la población es muy joven, ¿no? Es muy joven y que es la que más infringe la ley. Entonces, por lo tanto, la ley, dentro de la ley, los asambleístas han decidido poner un contexto específico de que el Ministerio de Educación deba obligar a los colegios a dar este tipo de educación vial. Ok, entonces, ahora, ahora vamos avanzando. Entonces vamos a unos conceptos de interés, ¿no? A continuación se definen algunos conceptos de interés. ¿Qué son las aceras? Las aceras son parte de la vía reservada para el uso exclusivo de los peatones, ubicados a los costados de la vía. ¿Qué son los cruces? Son la prolongación longitudinal de la acera sobre la calzada delimitada y el espacio demarcado en la calzada, el cruce peatonal. El cruce peatonal o cebra es el espacio marcado con rayas anchas paralelas a la acera en una vía pública, por el que se puede cruzar los peatones con preferencia sobre los vehículos en ausencia de otra señal reguladora. Entonces, es muy importante que si es que uno viola el cruce peatonal, es como que violara cualquier tipo de vía o señal reguladora, ¿no? El cruce peatonal con semáforo es la zona señalizada para el paso de peatones regulada por un semáforo peatonal o vehicular. Este contenido puede trabajarse con los niños y niñas de nivel inicial, así como los que se encuentran en un subnivel de preparatoria, porque como ustedes han visto, hay normalmente estos cruces más de peatonal con semáforo existen en las calzadas de las escuelas o colegios. ¿Ok? Ahora, vamos a mencionar cuáles son los medios de transporte. Existen los medios de transporte terrestre. ¿Alguien me puede decir qué tipos de medios de transporte terrestre existen? Carros, bicicletas, motos. Sí, perfecto. Verán, ahorita bueno, ustedes como las personas que se van conectando, las personas que van actuando me van diciendo, por favor, su nombre y yo ya les voy anotando. Es más, me esperan un momentito porque yo voy a coger un papelito para poder ir anotando las personas que van actuando para yo tomarles en consideración en el momento del trabajo igual. Me esperan un momento, por favor. A ver, ¿cómo me decía que se llamaba? Mil disculpas. Ángel Lozano soy yo. Ángel Lozano. ¿Ustedes a qué se dedican? Yo al transporte. Transporte. Perfecto. Perfecto. Como dice Ángel, los medios de transporte
existen algunos medios de transporte, ¿no? Las personas requerimos de diferentes transportes para poder desplazarnos, obviamente, de un lugar a otro con facilidad. Los medios de transporte, además de desplazar a los pobladores de un lugar acorde a sus necesidades, también mueven productos y mercancías fundamentales para el comercio y desarrollo de las comunidades. Los transportes permiten que una ciudad o pueblo pequeño se se pueda comprar productos de masivos, sobre todo en el caso de dichas zonas o localidades no exista producción y o comercialización de estos productos. El uso de transporte está determinado por la necesidad de desplazamientos de un lado a otro. Al transporte lo podemos clasificar según la distancia que sea para recorrer, corta, media, larga, o a su vez por el cual se desplazan, terrestres, aéreos o marítimos. Entonces, como dice Ángel, el medio de transporte terrestre es el transporte que se desarrolla sobre la superficie terrestre. La gran mayoría utiliza ruedas para trasladarse, por ejemplo, automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, tractores y trenes. Entonces, es muy importante saber los medios de transporte porque, como sabemos, mueven productos, mueven peatones. Ahora, específicamente, podemos delimitar nosotros de lo que actualmente está pasando en nuestro país, que es el paro nacional del 2022, que se ha visto violentado por una alza de, bueno, en general otras peticiones también, pero una de las peticiones más fuertes que ha existido dentro de este paro nacional, como podemos ver, es el alza de los combustibles. Entonces, esta alza de combustibles, una de las cosas que influye más es a los medios de transporte como tal. Entonces, si es que no hay un medio de transporte o no hay este abastecimiento de combustibles, la vida obviamente se va a encarecer. ¿Por qué? Porque no podemos transportar peatones, no podemos transportar el tema de servicios básicos, como por ejemplo yo ahora me sorprendió, de hecho, acudí a una tienda. Entonces, acudí a una tienda y fui a comprar cebolla. Entonces, pregunté cuánto estaba una cebolla y me querían vender en $3. Imagínense acá en Quito. Entonces me dijeron que la cebolla valía una cebolla $3. ¿Y por qué? O sea, por este medio porque los medios de transporte no han llegado acá, no han abastecido a la ciudad de Quito, no se encuentra aquí con los bienes básicos para poder abastecer a la ciudad. Entonces, tenemos que tener en consideración que los medios de transporte son muy importantes, ¿no? Ahora, en medio, también existen los medios de transporte aéreo. El transporte aéreo es el desplazamiento controlado a través de aeronaves impulsadas por sus propios motores o con capacidad de planear. A través de este medio de transporte se movilizan personas que reciben el nombre de pasajeros y también equipaje o grandes cargas desde un lugar hacia otro. Generalmente distante a muchos kilómetros, ejemplos de helicópteros, avionetas y aviones. Entonces, esto es un transporte aéreo que más nos sirve para desplazar de lugares realmente lejos, ¿no? Y finalmente, el medio de transporte marítimo o fluvial, que es el transporte marítimo, permite, como su nombre lo indica, el traslado de personas y mercancías a través del mar y de ríos. Ejemplo, existen barcos, buques y también las canoas que pueden trasladar de un lugar a otro, pero por vía fluvial o marítima. ¿Cuáles son las señales de tránsito? Las señales de tránsito. ¿Quién me puede definir qué son las señales de tránsito? El agente de tránsito, Su semáforos, nombre, por favor. puente, el mismo Ángel Lozano. Perfecto. Luis Ángel, otra vez. Dígame. Puente peatonal, discos pare, las flechas para direccionar si es que hay una curva a la derecha, curva cerrada a la izquierda. O sea, sí, son signos usados en la vía pública a modo de precaución, ¿no? Y de encargar de informar a los actores de la movilidad cómo transitar por un camino o carretera. Porque, por ejemplo, a veces nosotros tenemos, a veces, yo qué sé, cuando uno está viajando, digamos, por una vía y hay estas señales de tránsito que nos informan que va a haber una vía angosta, que toca virar a la derecha, que toca virar a la izquierda, que es zona de derrumbe. Entonces es muy importante porque nos precautela que va a existir, que va a existir una movilidad para transitar por un camino o carretera. Entonces eso nos va a ayudar a evitar cometer infracciones de tránsito, ¿no? Infracciones de tránsito o cualquier tipo de accidente. Entonces, ¿cuáles son las señales de tránsito?
si bien el agente de tránsito no es considerado como una señal de tránsito, es un ente encargado de dar una señal de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona capacitada y con autoridad para ejercer el control de tránsito del transporte terrestre y la seguridad vial en sus jurisdicciones. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando tenemos un agente de tránsito dentro de las diversas ciudades y el semáforo, por ejemplo, está prendido y el agente de tránsito está movilizando los autos, hay que hacer caso al agente de tránsito porque tiene la primera potestad en relación a la jerarquía, ¿no? Entonces, si está el agente y el semáforo y el agente dice pasa y el semáforo está en rojo, obviamente el agente va a ser la autoridad de la que emane esta decisión. Entonces, el agente de tránsito sería el principal ente dentro de las señales de tránsito. Luego tenemos algunos diferentes, como por ejemplo el semáforo. Se clasifican en vehicular, en peatonal y direccional. ¿Cuál es el semáforo vehicular? Semáforo vehicular indica cuando el vehículo debe detenerse o seguir su marcha. El semáforo en luz amarilla indica la prevención o advertencia, anticipa el cambio a luz roja. Los vehículos deben disminuir la velocidad y detenerse antes de llegar a la línea de pare. En caso de que la luz presente de forma intermitente, el conductor habilitado para cruzar la intersección con extrema precaución, siempre y cuando observe el paso de otros vehículos a su alrededor. Entonces, eso es muy importante y esta les puedo tomar dentro del examen. ¿Qué pasa cuando un semáforo está en luz amarilla intermitente? Entonces, les vuelvo a repetir. En caso de que luz se presente de forma intermitente, el conductor habilitado para cruzar la intersección con extrema precaución, siempre y cuando observe el paso de otros vehículos a su alrededor. Entonces, cuando está intermitente, tiene que tomar la cierta precaución del caso. Entonces, si es que ningún vehículo está cruzando, obviamente el peatón va a poder cruzar. Si los vehículos están cruzando y en altas velocidades, obviamente el peatón no va a poder cruzar. Tenemos que tener en consideración que un peatón tiene también que tener el deber objetivo de cuidado. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso de una clienta mía que estaba en su vehículo, ¿no? En su vehículo. Obviamente, ella estaba en su vehículo y estaba cruzando más o menos unos 30 kilómetros por hora, ¿no? Y lastimosamente arrolló a una persona. Entonces, esta persona arrollada tuvo bueno, se rompió la pierna. Sin embargo, durante el proceso pudimos ver las cámaras y dentro de las cámaras se pudo observar que esta persona, el peatón en este caso, no cruzaba por el paso cebra y no respetó el semáforo. Entonces, no respetó el semáforo, no cruzó por el paso cebra y no miró de un lado hacia otro. Entonces, para ustedes en este caso, ¿cuál tendría la responsabilidad? ¿El conductor o el peatón? El peatón. El peatón. Sí. Ya, y digamos que si el conductor pasaba a unos 50 kilómetros por hora, unos 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, ¿cuál tendría igual la responsabilidad? El peatón mismo. Peatón. El peatón El mismo. peatón, ¿no? ¿Por qué? Porque un peatón debe tener el deber objetivo de cuidado. Entonces, si bien es cierto que hay zonas urbanas, o zonas rurales en las que la ley misma nos delimita las características en las que debe circular un vehículo, por ejemplo, zonas perimetrales nos dice que el rango moderado es de 70 kilómetros por hora. Es cierto también que el peatón debe tener el deber objetivo de cuidado. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros le pudimos salvar a la señora y que salga libre. ¿Por qué? Porque específicamente aquí bueno, primero no existió el deber objetivo de cuidado del peatón, no revisó ni a un lado a otro y en el reconocimiento del lugar de los hechos se pudo observar que efectivamente esta persona, que bueno, que el peatón no tomó o sea, el deber objetivo de cuidado. Entonces siempre es importante eso. Muchas veces algunos abogados o muchas veces la misma gente dentro de cuando pasa el accidente se asusta porque piensa que el conductor específicamente tiene la culpa y no es así.
O sea, si bien es cierto que al conductor le llevaron a flagrancia porque fue la detención dentro de las 24 horas, no es que por eso se va a declarar la culpabilidad de la persona, sino que obviamente se tiene que desarrollar dentro de un proceso. En este caso, dentro del proceso, el peatón fue el culpable. Entonces, como peatones, también estamos obligados a respetar las señales de tránsito, ¿no? Bueno, sigamos. El semáforo en luz roja. Los vehículos deben detenerse antes de la línea en pare cuando observen el semáforo en luz roja. Los peatones tienen preferencia en el cruce. El semáforo en luz verde significa libre paso, tanto para vehículos como para peatones en el mismo sentido de circulación. ¿Qué es el semáforo peatonal? Indica cuando los peatones deben detenerse o cruzar la calle. El semáforo peatonal verde obviamente dice que los peatones pueden cruzar la calzada. Y el semáforo peatonal rojo significa que los peatones, si ya han empezado a cruzar la calzada, pueden continuar hasta la otra acera, caso contrario deben esperar. El semáforo peatonal rojo fijo significa que los peatones deben detenerse antes de cruzar la calle. El semáforo direccional indica cuando el vehículo debe girar a la derecha o izquierda. Semáforo a flecha verde autoriza a los vehículos para cruzar en sentido que él indica. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante también. Me olvidé de decirles, por ejemplo, en el caso anterior que yo les decía, el peatón también acarrea responsabilidades o sea, responsabilidades sancionatorias. Porque, por ejemplo, en caso de que en este caso, bueno, no específicamente en el caso que yo tuve, porque nosotros cerramos ahí el proceso, pero nosotros podíamos solicitar a la persona que pague una compensación económica por no haber cumplido el deber objetivo de cuidado, que estas sanciones hasta van hasta los 2 salarios básicos unificados del trabajador por una sanción. ¿Ok? Eso tampoco muchos abogados lo saben, pero eso existe en la nueva ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial. Entonces, por ejemplo, el semáforo, que yo les digo, el semáforo direccional o en flecha verde autoriza a los vehículos para cruzar en sentido que la indica, pero es muy importante mencionar, si ustedes han visto los semáforos en un cruce de vías, entonces, si ustedes no tienen un semáforo que les muestre que pueden virar a la izquierda o a la derecha, eso significa que ustedes nunca van a poder nunca van a poder girar el carro a la izquierda o a la derecha, sino solo en línea recta, porque si lo harían, eso implicaría una contravención de tránsito. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Eso, por ejemplo, también me ha pasado con agentes de tránsito aquí en Quito que yo he cruzado, ¿no? He cruzado cuando en línea recta me lo permite el vehículo, he ido para la izquierda. Y los agentes de tránsito me han detenido y me han querido multar porque no ha existido, obviamente, un semáforo que nos diga que se puede virar para la izquierda. Entonces, en las intersecciones. Entonces, esto también es importante. Perdón un momentito, voy a prender la luz porque no se ve. Ok. Ok, ¿qué es el puente peatonal? El puente peatonal forma parte de la infraestructura de una ciudad y permite que los peatones se trasladen desde un punto a otro sobre las vías de tráfico, cuerpos de agua u otros. El disco pare. ¿Qué me puede decir qué es el disco pare? Una señal reglamentaria que obliga a la detención del vehículo antes de un cruce de vías. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Wagner Torres. ¿Perdón? Wagner Torres. Wagner Torres. Ya. Sí, específicamente, como nos dice Wagner, la señal pare es una señal de tráfico reglamentaria, ¿no? Que indica en las intersecciones la obligación de detenerse antes de continuar la marcha. Se utiliza para regular el derecho preferente de un paso de un cruce de calle. Cuando en un cruce exista buena visibilidad, solamente se utilizan las señales de cede el paso, pero caso contrario, se utilizará la señal de pare. Entonces, ¿cuáles son las normas básicas de tránsito? Las normas de tránsito son las normas que regulan el tráfico o circulación de vehículos.
La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nos establece que las normas de aplicación a la que están sujetas los conductores, peatones, pasajeros y operadores de transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas vías privadas abiertas al tránsito y transporte en el país. ¿No? El respeto de normas el respeto de normas y señales que nos menciona que para disminuir los riesgos de sufrir siniestros en vías es necesario que peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, es decir, todos los actores de la movilidad, respeten y cumplan las normas de tránsito. Ahora, la función de las señales de tránsito, la función de cada una de las señales de tránsito consiste en alertar al conductor para que tome precauciones al momento de transitar la vía pública y evitar siniestros. Las principales señales de tránsito están divididas en 3 grupos y se diferencian por sus colores y formas. La clasificación son las siguientes. ¿Alguien me puede decir cuáles son las principales señales de tránsito? ¿Se han escuchado? Y que se diferencia por sus colores, ¿no? Y formas, como yo les digo. ¿Sabe alguien? Esta es Señales en la prueba, en reglamentarias este caso. informativas y preventivas. Exactamente. Es las de señales de tránsito preventivas, regulatorias e informativas. Entonces, esto sería importante que las anote. Las señales de tránsito preventivas, su propósito es advertir a los usuarios la existencia de ciertas situaciones de riesgo que se presentan de manera imprevista en la vía, las cuales pueden ser de forma permanente o temporal. Las señalizaciones de tránsito regulatorias tienen como finalidad notificar tanto a peatones como conductores las prioridades, el uso de vías, así como las prohibiciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Y las señalizaciones de tránsito informativas tienen como propósito guiar y entregar a los usuarios la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos, para dar a conocer acerca de las distancias a ciudades y localidades, kilometraje de rutas, nombres de calles, lugares turísticos, servicios de usuario, entre otros. Entonces, como dice su palabra, nos informan si es que estamos a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, si ya llegamos a alguna ciudad, por ejemplo, cuando dicen bienvenidos a La Tacunga, bienvenidos a Loja, así sucesivamente. Ok. Ahora vamos a mencionar la clase de vías. Bueno, no es lo mismo la clase de vías que los tipos de vías, ¿no? Eso hay que tener en consideración. Ahorita vamos a tocar el tema de la clase de vías. Ya, una vía pública es considerada como un espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los vehículos. Para la construcción denominación, uso y limitaciones de las vías públicas es necesario cumplir con la normativa nacional y local, con la finalidad de preservar los derechos esenciales relacionadas a la vida, a la salud, a la libertad de movilizarse, a la propiedad, entre otros. Las vías se clasifican según su localización, su accesibilidad y su destinatario y su tipo de espacio a la propiedad. ¿Ya? Entonces, según su localización, los caminos públicos son todas las vías de tránsito terrestre destinadas para el uso de todos los ciudadanos. Existen 3 clases de vías. La interurbana es la vía que conecta directamente a los núcleos de población, la vía rural, la que comunica con la vía en el campo, y la vía urbana, que es la que comunica dentro de un pueblo o una ciudad. La accesibilidad. En cambio, la accesibilidad es la clasificación según la accesibilidad. Abarca 2 vías. La primera es la llamada de peaje, en la cual hay que entregar una cantidad de dinero para poder utilizar, y la segunda, una conocida como gratuita, en la que no se paga para acceder a su uso. Y la de destinatario, que es la clasificación según el destinatario, se clasifica según las siguientes. Ciclovías, de uso exclusivo para personas que usan bicicletas como medios de transporte. Las de carril para buses, reservado para circulación de transporte público. Las de carril para vehículos, en la que se permite el tránsito únicamente de vehículos livianos, taxis, vehículos pequeños, camionetas pesados, camionetas volqueteras, moteros, tricimotos y en algunas ocasiones bicicletas.
y peatones de uso exclusivo para peatones. Finalmente, los tipos de espacio. Se clasifica según su tipo de espacio. Abarca a la siguiente: de dominio público y uso público, de dominio público y uso privado, de dominio privado y uso público. La red vial nacional es el conjunto de carreteras y caminos de Ecuador que se conoce como la red vial nacional. La red vial nacional está integrada por la red vial estatal, vías primarias y vías secundarias. La red vial provincial, que son las vías terciarias, y la red vial cantonal, que son los caminos vecinales. ¿Alguna pregunta hasta aquí de algo? ¿No? Ok. Las clases de transporte. Y dentro de las clases de transporte, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos establece 3. Sí sería importante que ustedes le lean cuáles son las clases de transporte para que ustedes tengan conocimiento, y yo igual les voy a dar dentro de estas clases, les voy a dar, aunque no es materia de educación vial, me parece muy, o sea, sí es materia, pero no tanto, pero me parece muy importante. Me voy a tomar unos 20 minutitos para darles, pues en la próxima clase o la tercera clase, para darles cuáles son las principales reformas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, porque a ustedes les va a servir un montón para que tengan conocimiento hasta cuáles son, cuántos tipos de contravenciones existe y qué cambios de existir. Entonces sí me parece importante que ustedes la conozcan, porque como somos también agentes de tránsito, al ser peatones, al también conducir vehículos y algunos ser transportistas, entonces sí es importante que conozcan estas principales reformas que yo les voy a nombrar. Pero bueno, estas clases de transporte también se encuentran en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Sí sería importante que se peguen una lecturita de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué nos menciona? Que hay 3, que es la pública, la comercial y la privada. Los medios de transporte público brindan de servicio de transporte a las personas que viven en una ciudad o una población, trasladándose de un lugar a otro a cambio de una cantidad específica de dinero. Este dinero obviamente está regulado por los principales GATS y por la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Los tipos de transporte público son... ¿Quién me puede decir cuáles son los tipos de transporte público? Los autobuses, los taxis. Sí, se llaman así, pero se llaman más allá Taximoto. de transporte de taxis, autobuses, los podríamos denominar como transporte Servicio urbano, público. transporte interurbano, transporte turístico, transporte escolar e institucional y transporte de carga. Entonces, por ejemplo, los transportes, los autobuses estarían dentro de los transportes urbano, interurbano, ¿no? Porque, bueno, hasta a veces hasta turísticos, porque entraría dentro de esta, o escolares también, más no de cargas. Entonces, sí es importante mencionar que no serían los autobuses, sino eso, sino son urbanos, interurbanos, turísticos, escolares y de carga. Entonces, el transporte urbano se le conoce también como un transporte colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador, y dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del Estado. Dentro de la ciudad se puede utilizar los siguientes tipos de transporte. El tren. Bueno, aquí ya no hay tren, pero en otros países no, aparte del tren podemos contar con el metro. El metro, ya estamos aquí con un metro en Quito, por ejemplo, que me parece una de las mejores obras que puede existir a nivel mundial de movilización, porque aparte de abaratarnos costos, nos abarata tiempo, que es lo más importante para mí en un sistema de movilización. Entonces, para mí, una obra macro es el tema del metro, porque es una obra que, si queremos ser una ciudad totalmente desarrollada, una ciudad que se puede equiparar a metrópolis, debemos tener un sistema de transporte tal y como el metro, ¿no? Lastimosamente aquí en Quito, yo no sé qué está pasando, creo que es un sistema más de política y de comunicaciones. Creo que aún no se ponen de acuerdo en el tema específico de cuánto se va a cobrar a los pasajeros, pero a mi criterio el tema del metro de Quito es una de las obras más grandes que puede existir, porque por ejemplo, Bogotá tampoco tiene metro, imagínense, y Bogotá es una ciudad más grande que nosotros, y es una ciudad que se puede ver, es más, o sea, se podría decir que está bastante desarrollada.
pero sin un sistema correcto de movilización como un metro, puede ser que una ciudad esté en vías de desarrollo. En cambio, Medellín, con la construcción del metro, ha tenido un avance de 20 años en relación a Bogotá. Entonces, podemos entender que es una obra macro y que todas las ciudades grandes de verdad lo tienen, ¿no? Entonces, aquí, bueno, tenemos como una característica el transporte urbano, el tren, que como, bueno, ya no existe, ahora es una reliquia aquí que ya ni siquiera se está usando, porque ahora hasta la empresa pública de trenes fue disolvida por el gobierno, ¿no? Pero el tren consiste en una serie de vagones conectados que generalmente circulan sobre carriles de riel permanentes y se los utiliza para transportar de un lugar a otro pasajeros o mercancías. En nosotros existió el tren con la época de Eloy Alfaro, que creó, pero ya ahora tenemos otros tipos de transporte que son mucho más rápidos. El metro, como les digo, es un sistema de transporte más rápido y con mayor capacidad que el tren ligero. El autobús es un vehículo terrestre diseñado para el transporte de personas y es usado como servicio de transporte público, urbano e interurbano con un recorrido fijo. El trolebús, también conocido como trole, es un autobús, pero que muchas veces se conecta con energía eléctrica. El taxi es un automóvil de alquiler con conductor, taxista que utiliza un servicio público de transporte de pasajeros, a diferencia de otros tipos de transporte público ciudadano como los de líneas de metro, tranvía o autobús. El servicio ofrecido por el taxi se caracteriza por ser puerta a puerta. Otros tipos de servicio de transporte público, de acuerdo a su tipo de operación, son los transportes interurbanos, que es aquel que moviliza a personas dentro de la ciudad y cubre distancias largas, son menos frecuentes y recurrentes. Los transportes turísticos permiten al turista desplazarse desde un lugar de origen al lugar de destino para disfrutar del atractivo que motivó el viaje. El transporte escolar e institucional es un servicio para los estudiantes de instituciones educativas. Generalmente son pequeños autobuses de color amarillo. Los transportes cargas. A través de este medio se transporta una determinada carga, una determinada mercadería de un lugar a otro como parte de una cadena logística. El transporte alternativo en el Ecuador, en algunas zonas de la costa y en el oriente se utilizan las tricimotos como una alternativa, ¿no? Como una alternativa al taxi, son motos que han sido adecuadas con el transporte de pasajeros. Esas, por ejemplo, no sé si han ido a Atacama o a Tonsupa, se puede ver, obviamente, esas tricimotos. Ahora, avanzando, vamos a ver las señales de tránsito, ¿no? Hay las señales manuales, hay las señales luminosas y hay las señales acústicas. Las señales manuales, como su palabra mismo lo dice, son señales que hace un agente de tránsito con los brazos y banderas para condicionar la marcha de vehículos a las vías. Prácticamente todo el sistema de señalización se basa en mensajes que emplean diversas formas y colores. El sonido solamente es utilizado en caso de emergencia para llamar la atención en forma inmediata. Porque, por ejemplo, si a veces usamos mucho la bocina y estamos hasta infringiendo una contravención de tránsito. Emiten sonidos para llamar la atención de peatones y conductores, como por ejemplo la campanilla de la salida de los garajes, la sirena de las ambulancias, policías, bomberos. El conductor de vehículos puede reforzar su comunicación con los demás vehículos que compartan la vía con las señales manuales. Por ejemplo, el motociclista necesita avisar sus maniobras por medio de señales manuales, ya que no existe un sistema de luces para ello. Estas señales en todos los casos indicarán giro a la derecha, brazo izquierdo flexionado hacia arriba. Entonces es muy importante esto porque también esto nos toman, bueno, a mí me tomaron cuando yo fui a sacar mi licencia, me tomaron qué es el giro a la derecha. ¿No? ¿Cómo se representa un giro a la derecha? Con el brazo izquierdo flexionado hacia arriba. Solamente los ciclistas pueden hacer también esta señal con el brazo derecho extendido hacia la derecha, el que vemos dentro de la diapositiva. Por favor, ¿has conectado a alguien que puede desconectar el tema del audio, por favor? Está escuchando. Compañero Claudio, por favor, ayude desconectando el micrófono. Perfecto, muchas gracias. El giro a la izquierda es el brazo extendido hacia la izquierda.
Entonces únicamente el giro a la derecha cambia porque es el brazo izquierdo flexionado y en cambio el giro a la izquierda es el brazo extendido hacia la izquierda, ¿no? Ok. Las señales luminosas, luces de vehículos y semáforos. Las señales de mensaje luminoso están conformadas por unidades luminosas individuales que en su conjunto proceden mensajes. Dichos mensajes pueden ser textos, flechas o símbolos que pueden ser variables de acuerdo a las necesidades. Pueden ser fijas e intermitentes. Este tipo de dispositivos se mantendrán en unidades portátiles o fijas, permaneciéndose ubicadas en sitios estratégicos para mantener bien informado al usuario. Y las señales acústicas corresponden a las señales sonoras codificadas, emitidas y difundidas por medios de un dispositivo, en la que no existe intervención de la voz humana. Entre las señales acústicas más representativas podemos encontrar las sirenas, las bocinas, que deben